tecnológica, en esta era digital, manejamos mucho lo que es el tema claves, contraseñas, transacciones bancarias. Es por eso que sí es muy importante y estamos un poco como también volviendo a tocar este tema, pero de una manera un poco más explícita para poder tener un conocimiento ya más avanzado, por decirlo así, en el tema de que vamos a ir tratando con el tema de las claves, un poquito para poder tener claro, veamos aquí conceptos básicos que debemos entender primero en el tema esto de la protección de los datos, ¿no? Consideremos los datos personales, consideremos cuál es la diferencia también y a quién se designa como titular, tratamiento y consentimiento. Estos cuatro números que yo les estoy indicando en este momento son en base a una investigación que se realiza por los bancos. Esto es importante un poco saberlo, porque este tipo de información lo manejan todo lo que es las carteras de los bancos, el sistema financiero como tal, el Banco Central, que los consideran eso como cuatro puntos importantes. Pues no, los datos personales como tal son los datos informativos que identifican y más que todo permiten identificar la persona natural de manera directa o indirecta. Aquí en estos datos personales no va a ser involucrado la persona jurídica. Quiero decir con esto alguna empresa, alguna compañía como tal, pues no. El titular es toda persona natural, así mismo como en el dato personal, no empresas con datos sujetos a un tratamiento como tal. ¿Qué es el tratamiento? ¿Qué es lo que estamos mencionando en la parte del titular? Es el uso de datos de personas naturales de cualquier forma, automatizada, sea automatizada o no, que va a implicar justamente todo lo que tenga que ver con conservar los datos, organizar la elaboración, posesión y distribución de justamente todos los datos que se almacenen en una base de datos. Cómo el banco o el sistema financiero o estas entidades electrónicas puedan manejar toda la información que tengan de nosotros. Y el consentimiento, que es muy importante, que es justamente esta persona natural, estamos hablando aquí puntual de la persona natural, es la voluntad que tenga de autorizar a la otra entidad de que pueda hacer uso de sus datos en el momento que uno le está dando la aceptación, ¿no? Sea a veces que uno da la aceptación para que puedan verificar el buró o para alguna compra en línea. Continúe, compañero, con la otra parte en la que corresponde. Bueno, buenas tardes con todos, ¿no? Yo voy a hablar referente a cuándo y dónde, en qué contexto se aplica la ley. ¿De qué ley estamos hablando? De la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales de Ecuador. Esta fue aprobada el 26 de mayo del 2021 y entró en vigor en mayo del 2023, tras un periodo de adaptación para las organizaciones. Su propósito principal es garantizar el derecho fundamental de la protección de nuestros datos personales, especialmente de los ciudadanos ecuatorianos, pero de todos los que hayan sido que esté dentro del territorio nacional, estableciendo normas sobre cómo deben ser tratados, almacenados y protegidos estos mismos datos. Eh, el ámbito de la aplicación de esta ley podemos dividirlo principalmente en el ámbito territorial. ¿Qué se quiere decir con esto? Que se aplica a todas las personas, empresas y entidades públicas o privadas que manejen datos personales dentro del territorio ecuatoriano. Esto incluye a empresas nacionales y extranjeras como con presencia en el Ecuador, perdón, entidades gubernamentales que gestionen datos de los ciudadanos y organizaciones sin fines de lucro que recojan la información de los individuos. Estas organizaciones sin fines de lucro son las fundaciones. El ámbito extraterritorial es otro de los ámbitos donde se aplica esta ley. Se aplica a responsables y encargados que no estén domiciliados en el Ecuador, pero que realicen un tratamiento de datos personales de personas que se encuentran en el Ecuador. Cuando ofrezcan bienes o servicios a personas en el Ecuador sin importar si el servicio es gratuito o es pagado.
realicen monitoreo o seguimiento de comportamientos de individuos en Ecuador, como en el caso de las plataformas digitales que rastreen hábitos de navegación. ¿En qué contextos se aplica la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales? La ley se aplica en cualquier situación que se recolecten o almacenen o procesen o compartan datos personales dentro de Ecuador o de ciudadanos ecuatorianos. Algunos ejemplos incluyen comercios electrónicos y plataformas digitales, empresas como tiendas en línea, aplicaciones de móviles y redes sociales. Deben cumplir con normas de privacidad y obtener el consentimiento informado antes de recopilar los propios datos. La salud y servicios médicos. Hospitales, clínicas y laboratorios que manejen historiales clínicos deben garantizar confiabilidad de la información. La banca, servicios financieros, entidades que almacenen información crediticia, historial de transacciones y otros datos financieros, que se deben aplicar medidas de seguridad para protegerlos. Los recursos humanos y el área de recursos humanos en diferentes empresas que recopilen datos de cada empleado, candidatos en un proceso de selección, deben cumplir con requisitos de protección de estos mismos datos. Gobierno y sector público. Cualquier entidad estatal que maneje información de la ciudadanía, como Registro Civil, Agencia Nacional de Tránsito, entre varias más, eh, tienen tienen que aplicar esta ley. Principales derechos de los titulares de los datos. La Ley Orgánica para la Protección de Datos Personales otorga a los ciudadanos ecuatorianos varios derechos sobre sus datos personales, incluyendo el derecho a acceso a la información, el derecho de la rectificación. ¿Qué se quiere decir con el derecho al acceso? Saber qué datos personales están siendo tratados y con qué propósito. Y derecho a la rectificación, corregir datos inexactos o incompletos. También nos habla sobre derecho a la supresión, derecho a la portabilidad, derecho a la oposición, derecho a la transparencia, derecho a la limitación del tratamiento, obligaciones para las empresas y entidades públicas, entre otros. Esto garantiza la transferencia segura de los datos, ya que se comparten datos con terceros, deben asegurarse que se protejan estos mismos datos adecuadamente. Bueno, eso es todo. Ahí va mi siguiente compañero. Sí, buenas tardes, señora Génesis, compañeros. Con lo que respecto a mí me toca, sería de quiénes son las personas que deben de cumplir la ley de protección de datos. En el marco legal para regular el tratamiento de la información personal de los ciudadanos, de todas las personas, esta ley aplica a lo que son las personas naturales y jurídicas, tanto de carácter público como privado, que son las entidades que manejan los datos personales de todos los ciudadanos en el país. El objetivo principal de esta normativa es, digamos, que proteger la privacidad y la seguridad de los datos de las personas, y así se garantiza que su información sea utilizada de una manera adecuada y respetando sus derechos fundamentales. Entre las obligaciones que impone la ley se encuentran la obtención del consentimiento para el tratamiento de datos, la implementación de medidas de seguridad para proteger la información, la notificación de brechas de seguridad, entre otras disposiciones. Eh, la siguiente pregunta sería, ¿por qué dar tu consentimiento es necesario? Bueno, pues es algo muy necesario, aparte que importante, porque sin el consentimiento las entidades públicas, tanto como públicas y privadas, no pueden usar tus datos personales. Y es por eso que el consentimiento es un elemento fundamental en lo que es la protección de datos, ya que representa, digamos, que la autorización expresa y voluntaria de una persona que otorga para que sus datos sean tratados de acuerdo con las finalidades específicas. El consentimiento
garantiza que estas entidades tengan control sobre la información personal y así puedan decidir de manera consciente y libre como para que se utilizarán sus datos. Al obtener este consentimiento, se establece una relación entre el titular de los datos y la entidad que los trata, asegurando así que el tratamiento de la información se realiza de manera ética y respetuosa. También es bueno mencionar que el consentimiento, digamos que es un requisito legal en muchas jurisdicciones, incluyendo lo que es en Ecuador, donde la Ley de Protección de Datos exige que el tratamiento de datos personales se realice con el consentimiento del titular, salvo en casos excepcionales que lo establece la ley. Bueno, entre los derechos que tienen los que tienen sobre los datos personales están el derecho a la información, que básicamente es un derecho que permite conocer cómo se utilizarán tus datos personales. Por ejemplo, cuando una empresa debe informar claramente en su política de privacidad sobre qué datos recopila, con qué finalidad y con quién los comparte. El derecho a acceso consiste más que nada en el poder solicitar y obtener información sobre si tus datos están siendo tratados y poder acceder a ellos. Un ejemplo sería cuando puedes pedir a una entidad financiera que te muestren los datos que tienen sobre lo que son las transacciones bancarias. El derecho de rectificación y actualización, ese te permite corregir que tus datos sean inexactos o cuando están desactualizados. Por ejemplo, siempre los bancos están llamando para actualizar tus datos. El derecho de eliminación, esta se puede solicitar cuando tus datos ya no sean necesarios para la finalidad para lo que fueron recopilados. Por ejemplo, puedes pedir a una red social que elimine cuentas y todos los datos asociados a ellas. El derecho a oposición, este te permite oponerte al tratamiento de tus datos en ciertas circunstancias, como en casos de marketing directo. Por ejemplo, se puede solicitar a una empresa que deje de enviarte correos electrónicos promocionales. El derecho de portabilidad. Toda persona tiene derecho a recibir tus datos personales en un formato estructurado y de uso común y transmitirlos a otro responsable del tratamiento. Por ejemplo, puedes pedir a una plataforma de streaming que te proporcione tus datos de visualización para transferirlos a otra plataforma. El derecho a la suspensión del tratamiento, se puede solicitar la suspensión temporal de tratamiento de tus datos en ciertos casos, como por ejemplo, si consideras que tus datos están siendo tratados de manera ilegítima, puedes pedir que se suspenda su uso mientras se resuelve la situación. El derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en valoraciones automatizadas. Este derecho implica que no puede ser sujeto de decisiones automatizadas. Por ejemplo, si una empresa utiliza un algoritmo y decide si otorgarte o no un préstamo, sin considerar otros factores. Pues en estas situaciones se puede solicitar que se realice una revisión humana de tu solicitud. Y por último, el derecho de consulta. Es que tienes derecho a consultar a la Autoridad de Protección de Datos sobre cuestiones relacionadas con el tratamiento de tus datos personales, como por ejemplo si tienes dudas sobre cómo una empresa está actualizando tus datos, puedes solicitar a la autoridad para recibir orientación y asesoramiento en estos casos. Eso sería todo por mi parte. No sé, señora Génesis, si tiene alguna pregunta. Un poquito confirmar una información que también teníamos en el documento, que sí es importante saber quién debe cumplir la ley de protección de datos, porque a lo mejor a veces digamos, no, yo no hace falta porque no estoy en una empresa o algo, pero quien debe cumplir en sí todo lo que tenga que ver con la ley de protección de datos es toda empresa, sea pública o en este caso sea privada, pero el requisito que sí debe de tener en esta normativa como tal es que las empresas tienen que sean domiciliadas en otro país, pero tienen que los dueños residir en Ecuador. O sea, ellos sí tienen que estar residiendo en Ecuador, sea que la empresa sea como que en otro lado, pero tienen que igual cumplir con esta ley de protección de datos. Ahí ya para que vaya concluyendo Joel con lo último. Claro, ya para concluir,
antes de la ley, ¿qué sucedía con nuestros datos? Ya que, como se explicó al principio, la ley ya, fue, entró en vigencia en el 2023. Pero antes de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, en Ecuador los datos personales de los ciudadanos no contaban con una norma específica que los protegiera de una manera integral. Esto generaba problemas y riesgos entre ellos. Los problemas eran la falta de regulación específica. En Ecuador no se tenía una ley exclusiva para la protección de datos personales, aunque la Constitución de 2008 reconocía el derecho a la protección de información personal en el artículo 66 y en el artículo 92. En práctica no existía el marco legal que regula un tratamiento y sancionara los abusos. La venta y comercialización de estos datos era más común, que las bases de datos con información de ciudadanos sean vendidas o filtradas sin el consentimiento de estos. Empresas de publicidad, entidades financieras y hasta ciberdelincuentes podían acceder a la información como nombres, números de cédulas, direcciones, teléfonos, sin ningún control. Un ejemplo real es que en el 2020 se descubrió que una filtración masiva de datos en el Ecuador, conocida como el caso DataPack, donde una base de datos de más de 20 millones de registros, incluyendo información de ciudadanos ya fallecidos, fue expuesta en el Internet. Sin medidas de seguridad, esta contenía información sensible como datos financieros, familiares y laborales. Llamadas y mensajes no solicitados, uso indebido de información del sector público, entidades gubernamentales que manejaban grandes cantidades de información y datos personales sin controles adecuados, la falta de derechos claros para los ciudadanos. Antes de esta ley orgánica de protección de datos personales, los ciudadanos no tenían mecanismos efectivos como para exigir que se eliminen sus datos a base de datos en una base de datos comerciales, solicitar acceso a la información que las empresas tenían de ellos, pedir la corrección de datos incorrectos en los registros oficiales. Pero al contrario de lo que se podría pensar, que antes de que entre en vigencia la ley, los datos personales no estaban en buen recaudo, esto podría caer en un error, ya que en el artículo 66, como antes lo mencioné, y en el de la República del Ecuador, en el numeral 19 se reconoce y se garantiza el derecho a protección de datos con un carácter personal, que incluye el acceso a decisión sobre la información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. ¿Qué se quiere decir con esto? Que ya existía dentro de la Constitución ecuatoriana, en estos artículos y en este inciso, la protección hacia esos datos, pero como no existía esta ley orgánica, se tenían que tomar diferentes caminos para asegurar esta protección, ya que no estaba establecida esta ley. Lo que más frecuentemente se hacía era aplicar habeas data o habeas corpus, que son medidas, o una acción de acceso a la información pública, que son medidas constitucionales que entran por otro camino, pero guardan lo mismo, pero son un poco más complicados de obtener. Pero ya con esta ley creada, el camino para que una persona pueda exigir que sus derechos sean cumplidos en materia de protección de datos personales se volvió más fuerte y con una normativa más específica. La recolección de archivos, procesamiento y distribución o difusión de estos datos personales requieren una autorización del titular y manejo de la ley. La Constitución, desde antes, asegura la protección de datos como un derecho y este se respeta, pero ahora gracias a esta ley hay una protección aún mayor. Eso es todo de mi parte. Si hay alguna pregunta. Sí, bueno, más que nada para concluir,
Bueno, esta ley busca más que nada salvaguardar la privacidad y la seguridad de la información de todas las personas. Bueno, en la actualidad que vivimos en un mundo cada vez más digitalizado con la tecnología, donde la recopilación del tratamiento de nuestros datos son prácticamente común, esta ley se vuelve, digamos que, indispensable e importante para regular y controlar cómo se manejan los datos personales de nosotros. Bueno, no sé si señora Génesis tenga alguna pregunta. Hola, hola. Todo caso, igual para ir un poco ya concluyendo, pues no. Creo que sí está conectada la señora Génesis. No nos estar a lo Sí, mejor está. ahí. Sí, Ajá, hay tener algún problema. claro. Pero bueno, en todo caso, igual para ir despidiendo ya la sesión, porque ya nos faltan 2 minutos. Ya, ok. Gracias, Entonces, señora Génesis, por su tiempo, muy amable. Estamos en contacto. Chao, chao. gracias. Gracias.